Y si te dijera que el socio que podría cambiar el futuro del FC Barcelona no es una figura pública, ni un político, ni un exdirectivo, sino un aficionado común, cuya denuncia está generando un terremoto institucional. Hoy descubrimos quién está realmente detrás de la acusación contra Joan Laporta y por qué su movimiento amenaza con abrir una grieta inédita en el club. En los próximos minutos entenderás 1. ¿Qué motivó a este socio a dar el paso? 2. ¿Cómo su denuncia complica a la actual junta? 3. ¿Qué puede significar esto para el Barça en plena tensión deportiva y económica? Antes de entrar en detalles, ¿tú crees que un solo socio puede hacer tambalear a un gigante como el Barça? Todo estalla cuando un socio que llevaba años observando silencios, retrasos y gestos sospechosos decide que ya no puede mirar hacia otro lado. Pero, ¿quién es realmente este hombre y qué le llevó a enfrentarse a toda la cúpula del club? Esta parte explica cómo surgió la denuncia, cuál fue el detonante y por qué su decisión golpea directamente a la junta presidida por Joan Laporta. Según la investigación publicada, el socio, un culé veterano discreto y conocido por participar en varias asambleas del club, llevaba meses solicitando información sobre operaciones económicas consideradas sensibles. Al no recibir respuesta completa, interpretó el silencio como una señal de alarma. Para él, un club que pertenece a sus socios no puede permitirse zonas oscuras, especialmente en un momento en el que cada euro y cada firma pueden afectar al futuro deportivo. Lo que realmente rompe su paciencia ocurre cuando detecta inconsistencias en los informes presentados a la Comisión Económica. Ese fue el clic. Decide entonces presentar una denuncia formal ante la justicia ordinaria, una jugada valiente o temeraria. Pero desde su perspectiva era la única manera de obligar al club a dar explicaciones claras. Imagina a este socio saliendo del juzgado con un sobre en la mano y la sensación de haber desafiado a un gigante. Sabe que muchos no lo apoyarán, que incluso lo llamarán traidor, pero también siente que si no lo hace él, nadie lo hará. Tú habrías tenido ese coraje frente a la institución que amas. Ahora bien, la denuncia no solo revela una intención, revela consecuencias inmediatas. Y ahí es donde empieza el verdadero terremoto. ¿Qué impacto tiene todo esto dentro del club? Cuando la denuncia llega a manos de la directiva, algo cambia en el ambiente del club. Miradas tensas, reuniones urgentes y un silencio que pesa más que cualquier comunicado oficial. En esta parte analizamos cómo la acción del socio provoca un efecto dominó que complica la posición de Joan Laporta y genera inquietud entre los miembros de la Junta y los sectores económicos del club. La denuncia obliga inmediatamente a activar los mecanismos internos de control. La Junta de Laporta, que ya se movía en un contexto frágil por la situación financiera, y el caso Negreira se encuentra ahora bajo una nueva presión, demostrar que no ha ocultado información relevante sobre operaciones económicas que los socios tienen derecho a conocer. La Comisión Económica se ve forzada a revisar documentos previos, reabrir auditorías y justificar decisiones que antes parecían incuestionables. Lo más duro para la directiva no es solo el contenido de la denuncia, sino el mensaje implícito. Un socio desde fuera de la estructura de poder está cuestionando frontalmente su transparencia. Entre los pasillos del club, algunos empleados hablan de incertidumbre, otros de preocupación por el daño reputacional. La imagen pública del Barça vuelve a quedar expuesta en un momento en el que la estabilidad institucional es clave para avanzar en fichajes, acuerdos comerciales y la reconstrucción del Camp Nou. Visualiza a Laporta en su despacho leyendo el expediente. Es un presidente acostumbrado a las tormentas, sí. Pero esta no viene de la prensa, ni de la liga, ni de rivales políticos. Viene de dentro, de un socio, de alguien que se supone que forma parte del mismo corazón del club. ¿Te imaginas cómo afecta esto a la confianza de los propios aficionados? Y si el impacto interno ya es enorme, lo que ocurre fuera con la afición, los medios y la comunidad culé es todavía más decisivo. Fuera de los despachos la bomba estalla todavía más fuerte. En solo horas la denuncia del socio deja de ser un documento jurídico y se convierte en un debate nacional. Exploramos cómo reaccionan la afición, los medios, los influencers deportivos y la comunidad culé y por qué este clima social puede influir directamente en el futuro institucional del FC Barcelona. Las primeras reacciones llegan desde las redes sociales. Unos piden transparencia total, otros acusan al socio de desestabilizar al club en uno de los momentos más críticos de su historia reciente. En programas deportivos como El Chiringuito, Catalunya Radio o RAC1, los tertulianos se dividen. Para algunos la denuncia era inevitable dada la falta de claridad en informes económicos. Para otros es un ataque que beneficia a los rivales justo cuando el Barça intenta reconstruirse. Entre la afición joven, especialmente en Madrid y Barcelona, surge una mezcla de indignación y cansancio. Otra polémica más.
¿Cuándo podremos hablar solo de fútbol?, comentan en TikTok y X. Este sentimiento se expande rápido creando un clima emocional tenso que afecta cómo se percibe a Laporta y a su junta. La presión mediática se convierte en un monstruo difícil de contener. Cada nuevo detalle, cada filtración, cada opinión viral multiplica la sensación de inestabilidad. Y para un club que vive de su imagen global, este ruido externo pesa tanto como una mala racha deportiva. Imagina a miles de culés mirando sus móviles por la noche preguntándose si todo esto es el principio de un cambio o de una nueva crisis interminable. ¿Tú de qué lado estás, transparencia absoluta o estabilidad institucional? Pero más allá del ruido, hay una pregunta crucial. ¿Qué significa emocionalmente todo esto para la comunidad culé? Al final, detrás de cifras, informes y denuncias, lo que queda es una pregunta que toca el corazón de cada aficionado. ¿Qué significa realmente ser parte de un club que pertenece a sus socios? La historia de este socio no va solo de un conflicto legal, va de identidad, de sentirse responsable de algo más grande que uno mismo, de creer que un club puede ser transparente, fuerte y honesto a la vez. Su gesto polémico para algunos, valiente para otros, recuerda una verdad fundamental. El Barça no se construye desde los despachos, sino desde la gente que lo sigue, lo sufre y lo celebra cada semana. Y quizá por eso esta denuncia duele, pero también despierta. Obliga a mirar hacia adentro, a cuestionar, a proteger lo que se ama. En un momento de incertidumbre deportiva y económica, la comunidad culé descubre que incluso el aficionado más anónimo puede desencadenar un cambio profundo. Si quieres seguir entendiendo cómo estas decisiones pueden transformar no solo al club, sino a toda la liga, no te pierdas el próximo video. Las historias que vienen son aún más reveladoras.